regalito de Navidad que nos dio el gobierno de México fue que ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el presupuesto de egresos para el año 2025. Hay áreas que se le redujo fuertemente el presupuesto, hay otras áreas en donde aumenta. A ver, explícanos qué es lo que ves en este presupuesto de la Federación, Luis. Veo cosas buenas y malas. Hace unas semanas habíamos platicado sobre la reducción histórica al presupuesto solicitado por el Poder Judicial de la Federación. Se confirma esta reducción. También se confirma la reducción al presupuesto solicitado por el INE, y no solamente con relación a lo solicitado para 2025, sino una reducción en términos reales con lo ejercido en 2024, ¿no? Que también hubo una elección federal, que también va a haber una elección federal en 2025, con otras características. 18% menos al INE. Al INE, 18% O menos. sea, le quitan casi 6,000 millones de pesos. Pero tenemos otras áreas que me llamaron mucho la atención porque creo que vale la pena comentar. Por ejemplo, en materia de salud, yo leí en muchos medios que afirmaban o se hacía mucho énfasis en la reducción a la Secretaría de Salud, que tuvo un presupuesto asignado para 2025 en un 35% menor al ejercido en 2024. Pero si nos vamos a analizar el presupuesto que le dieron al IMSS y al ISSSTE, a estas instituciones de seguridad social, en términos reales, el presupuesto asignado a servicios de salud aumentó. ¿Por qué? Porque mientras que a la Secretaría de Salud le quitaron aproximadamente 30,000 millones de pesos, a estas dos instituciones en su conjunto le aumentaron 173,000 millones de pesos. Entonces, yo creo que en el balance general, el derecho de acceso a la salud de los mexicanos creo que se encuentra bien reflejado en el presupuesto, se encuentra garantizado, porque sí hubo un aumento. Entre comillas, ¿no? Porque el derecho a la salud debería ser un derecho a servicios de calidad. Claro, o No sea, está en servicios el defectuosos, presupuesto, deficientes, que la mayoría de la gente no le queda de otra. está en el presupuesto. El problema es cómo se ejerce después ese presupuesto, ¿no? Que sabemos que ahí es donde está el problema, ¿no? No en la No, mira, asignación, no, sino es en el que no ejercicio. alcanza. A ver, Seguro Social van a ser en números redondos 1,500 millones de pesos, otros 500 millones para el 500,000 millones para el ISSSTE, y para el Seguro Social es 1,500,000,500 millones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Pero estamos hablando que somos casi 129 millones de mexicanos. Divide toda esa lana entre 120 millones y a ver a No, no cuánto le alcanza. toca a cada uno. No No alcanza. alcanza, el dinero no alcanza. No Definitivamente. alcanza, punto. Pero sí se rompe con una racha que venía sucediendo en otros ejercicios que o no aumentaba o iba disminuyendo el presupuesto asignado a estos institutos. Creo De que el hecho de acuerdo. que tengamos un aumento ya es un paso en la dirección correcta. A Sí, diferencia de Bernie. lo que sucede en seguridad pública. A ver, Bernardino, ¿querías añadir Sí, sobre este tenemos tema? una cuestión en el tema de salud. Yo creo que es un tema importantísimo y de verdad, Eduardo, todo el tiempo hemos escuchado, todos los gobiernos dicen se le ha aumentado el presupuesto al tema de salud, y quiero que vayan ustedes a los hospitales públicos, que vayan al IMSS o al ISSSTE en su particularidad, y no encuentras a veces ni sábanas, no encuentras los instrumentos No necesarios para encuentras camas y a veces los no pacientes están en encuentras camastro camas. pegados al suelo con ¿No? el chiflón, por favor. Sí. No te reciben, Eduardo, que porque ahí no está la especialidad fulana de tal, cuando tienes una emergencia o llegas a la emergencia y si no está registrado, pase usted primero al área de seguridad para que te registren y después usted será, oiga, pero yo me vengo muriendo. No, de verdad, Eduardo, No el se tema de muera, salud. primero regístrese y no se muera. Sí, sí, sí. ¿Y usted está dado de alta en el ISSSTE o en el IMSS o está dado de alta? No, pues aquí no lo podemos atender, váyase. Bueno, Entonces, creo que esto es no de este gobierno ni del no, es de pasado, todos los años, de es todos los años. de todas las décadas, la Sí. verdad. Así es. A El ver, aumento, el aumento del presupuesto de salud siempre ha sido insuficiente. Donde me llama mucho la atención es donde sí hubo una reducción en todas las áreas, fue en materia de seguridad. Sedena tiene una reducción del 39%, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del 33% y la Marina del 8.3%, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención porque sabemos que los mexicanos, uno de los aspectos que más resienten, además de la salud, es la seguridad, ¿no? a Y ver, hay a una la defensa le reducción. están quitando porque los últimos años la defensa le daban dinero para construir trenes y refinerías. Entonces, por eso le bajaron.
porque gran parte del presupuesto en el sexenio del aldeano para la defensa y la marina fue para construir obras públicas. Sí, se lo están No nos haciendo otras cosas. engañemos, Sí, sí. ¿no? Entonces sí le bajaron. A la Fiscalía General de la República le suben una insignificancia, pero todavía no entiendo la razón de que le bajen a la Secretaría de Seguridad Pública y nos tienen que decir cómo se va a garantizar más eficiencia, más eficacia, para que todos nos sintamos un poco menos inseguros, ¿no? No, y si bien es cierto, a Sedena le estaban asignando presupuesto para hacer obras, también es cierto que este año hicieron una reforma constitucional para que la Guardia Nacional tuviera el control operativo y técnico y económico de la Sedena. Entonces, ahí tendría que compensarse un poquito porque hoy el presupuesto que ejerce Guardia Nacional va a estar a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Entonces, probablemente ahí debería de haberse visto una compensación. El que llama muchísimo la atención por el aumento que tuvo fue Sedatu. Tuvo un aumento de casi 195% respecto del presupuesto autorizado para 2024. Y esto se explica muy sencillo. Casi la mayor parte de este aumento será destinado a la Comisión Nacional de Vivienda para apoyar o impulsar las acciones que la presidenta Sheinbaum anunció en materia de ese rubro, ¿no? Para De este Plan vivienda Nacional de es Vivienda. la construcción de casas. Ahí va, ahí está esa lana, es para Ahí construir está, para explicar por medio qué millón este de aumento. casas que no le tocan al Infonavit. Medio millón. Ahora, a mí lo que sí me preocupa y pongo el aspecto, ahora sí que pongo el punto ahí es los órganos autónomos que están desapareciendo, las secretarías que están absorbiendo sus funciones, no vieron reflejada esa cuestión en su presupuesto. Por ejemplo, INEGI, que absorberá las funciones de Coneval, tuvo una reducción del 14%. Secretaría de Energía, que absorbe las funciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, tuvo una reducción del 17.5%. Solamente la nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno tuvo un aumento de 8.5%, que será quien absorba por cuanto hace el Poder Ejecutivo las funciones del INAI, y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes tendrá un aumento del 72%, que no se debe a las funciones que absorbe del IFETEL, pero sí tiene un aumento. Pero a diferencia de ellos, todos los demás tuvieron una reducción y yo no sé cómo van a enfrentar esta carga administrativa que habrán de asumir, porque la presidenta anunció también que los derechos laborales de los trabajadores de los órganos que se extinguen serán garantizados y eso tendría que estar considerado en el presupuesto de estas Bueno, no secretarías. se extinguen y los que se extinguen los tienen que indemnizar de acuerdo a la ley. También lo dijo la presidenta. Sí, sí. Pero yo me pregunto, a ver, el, el INAI, su presupuesto este año que está por concluir fue de 1,000 millones de pesos. Sí. La pregunta, ¿en qué se le fueron? El IFT, 1,700 millones de pesos. ¿En qué se gastaron? La Federal de Competencia Económica, 700 millones de pesos. La verdad es que me gustaba lo que hacía el INAI, pero sí siento que era muy cara esta institución. Ya hemos visto que incluía boletos en primera clase para irse a Europa, mucho dispendio, hay que decirlo. Pero Estos comisionados, miembros de estos institutos, confundieron la autonomía constitucional con un ábrete sésamo a las arcas. En serio, ¿cómo gastaron lana y cómo se pagaba, no? La verdad. para ponerlo en perspectiva, el presupuesto que ejerció el INAI en 2024 es casi idéntico al presupuesto que ejerció la Oficina de Presidencia. Y creo que el trabajo del INAI se nota muchísimo más que el de la Oficina de Presidencia, ¿no? O sea, creo que ahí es donde tendríamos que hacer el comparativo. Es innegable que hubo un dispendio de recursos por parte de muchos comisionados y consejeros, ¿no? Y esa parte es donde tendría que estar la Auditoría Superior de la Federación haciendo énfasis puntual. Pero lo cierto es que si lo comparamos con, por ejemplo, la Oficina de Presidencia, que me parece la mejor manera de compararlo por el número de puestos de trabajo que tiene en comparación con el INAI, que son similares, ejercieron casi el mismo presupuesto, ¿no? Y las funciones que realiza el INAI creo que se distinguen mucho más, ¿no? No, pues digo, si crees que las funciones de la presidencia no se ven, no es la presidencia, mi querido Luis. A ver, Bernardino. Oye, Eduardo, pues sí, o sea, sin duda es un gasto demasiado en el caso, por ejemplo, del INAI, pero también hay que tomar en consideración que estos presupuestos son autorizados por las por la Cámara de Diputados en el año anterior, por ejemplo, y en Claro, este año. Y claro. eso
también es una corresponsabilidad porque dices, bueno, aquí te presento mi presupuesto INAI, perfecto. Diputados valoran y dicen, ¿sabes qué? Te doy recorte en esto y en esto y en esto. O sea, desde hace años ya debieron haberlo hecho, no Pues sí, ahorita. pero no lo hicieron. Pues no lo hicieron. O sea, pero también hay que ver esa otra parte, que es parte también Claro, de esa corresponsabilidad con los diputados, ¿no? muy bien. Pues tenemos que ir a mensajes y regresamos. Sigan con nosotros.